Yo soy ingeniero, nosotros somos el grupo número 17 y vamos a dar la explicación sobre la historia del Open Web Application Security Project. Yo voy a dar lo que es la historia y la misión de OWASP, desde su fundación en 2021 por Mark Brook hasta la actualidad. Open Web Application Security Project es una organización internacional sin fines de lucro dedicada a mejorar la seguridad del software, especialmente en aplicaciones web que utilizamos diariamente. La historia fue fundada en el año 2021 por Market Kurwer, en especialista en seguridad informática, que se dio cuenta de que muchas aplicaciones web tenían vulnerabilidades graves y que no existían suficientes recursos accesibles para ayudar a los desarrolladores a crear un software seguro. Al inicio era un proyecto pequeño enfocado en compartir información sobre fallos de seguridad comunes. Sin embargo, gracias a la participación de expertos, gracias a sus voluntarios de diferentes partes del mundo, fue creciendo rápidamente hasta convertirse en una comunidad global. Uno de los hitos más importantes en su historia fue la creación de OWASP Top 10, un documento que se identifica las 10 vulnerabilidades más críticas de la aplicación web. Este proyecto se actualiza periódicamente y es muy considerado una guía esencial para desarrolladores, empresas y profesionales de la ciberseguridad. Con el paso de los años, se ha aplicado su alcance y desarrollando herramientas metodológicas, guías y proyectos como OWASP, una guía de pruebas de seguridad, guía para revisión de código y también para una herramienta para detectar la vulnerabilidad. Hoy en día cuenta con unos capítulos de muchos países que organizan conferencias, talleres y eventos educativos y es muy reconocida mundialmente. La misión de OWASP principalmente se hace en el software más seguro a nivel global. Asimismo, con su evolución ha prolongado la organización que se basa en principios claves como el acceso libre y gratuito. Todos sus recursos son abiertos y cualquier persona puede utilizarlo sin costo, como también en la educación. Busca enseñar a desarrolladores, estudiantes, empresas cómo crear aplicaciones seguras, también con su colaboración que fomenta el trabajo conjunto entre expertos de todo el mundo. También tenemos en la que es la conciencia en seguridad, que promueve la importancia de integrar la seguridad desde el inicio del desarrollo software. OWASP no solo proporciona información, sino que también impulsa una cultura de seguridad de la industria tecnológica. También vemos lo que es en nuestra actualidad, sigue creciendo y adaptándose a las nuevas tecnologías y amenazas como la computación en la nube, las aplicaciones móviles y en la inteligencia artificial. Sus recursos también son muy utilizados por empresas tecnológicas, también son lo que son instituciones gubernamentales, universidades, desarrolladores independientes. Además, OWA continúa actualizando sus proyectos y expandiéndose su comunidad, manteniéndose como una referencia clave en el mundo de la ciberseguridad. Muy buenas, ingeniero. Mi nombre es Ámbar Anaí Mieles y el día de hoy nosotros vamos a estar realizando lo que es la exposición sobre nuestro trabajo de investigación. A mí me tocó la parte de la introducción donde nosotros hemos tocado temas como lo que son la seguridad informática en las aplicaciones web. Hoy en día las aplicaciones y servicios web forman parte de nuestras vidas diarias. Por ejemplo, podemos nosotros usar lo que son estas plataformas para hacer compras en línea como hacemos en lo que ahorita son bastante Amazon, Temu. También podemos manejar cuentas bancarias, como lo que hacemos con nuestro banco, lo que es Chincha, Guayaquil, Pacífico. También nos podemos comunicar mediante las redes sociales. Hoy en día utilizamos bastante lo que es WhatsApp, Instagram, Facebook e inclusive pues para lo que son las clases en línea y diversas. O para almacenar información en la nube, que también pues nosotros lo hacemos en lo que es Google Drive, etc. Entonces nosotros no almacenamos necesariamente la información en nuestras computadoras, sino que estas son almacenadas de manera externa.
Sin embargo, todo este crecimiento también ha traído lo que son muchos riesgos que son importantes. Estos sistemas están constantemente expuestos a lo que son amenazas o ataques informáticos, lo que viene siendo robo de información o de datos y lo que es los fraudes digitales. Por esto, la seguridad de la web se vuelve un aspecto crítico hoy en día. No solo se trata de proteger el sistema, sino que también de cuidar la información sensible de los usuarios. Lo hemos visto cuando de ciertas empresas se han llegado a filtrar lo que son los datos. Una vulnerabilidad puede permitir el acceso no autorizado a datos confidenciales, lo que puede generar pérdidas económicas y afectación a lo que viene siendo la reputación de la empresa. En este contexto, se necesita implementar lo que son las medidas de seguridad, ya que no viene siendo algo opcional, sino que es una necesidad actual en el entorno digital. Por otro lado, nosotros tenemos la importancia de la seguridad en la información. La seguridad informática permite proteger lo que son los sistemas mediante políticas, estrategias y controles. Su objetivo es evitar el acceso no autorizado y prevenir los daños en lo que viene siendo la información. Ahora, es importante mencionar cuáles son los tres pilares fundamentales. Para esto, nosotros tenemos lo que viene siendo, está representada aquí en nuestra imagen, lo que es la confidencialidad. ¿Qué es? Esto nos asegura que solo una persona autorizada pueda tener acceso a la información. También tenemos lo que es la integridad, que lo vemos representado pues en azul, que nos garantiza que los datos no sean modificados de forma indebida. Por otro lado, nosotros también tenemos la disponibilidad, que permite que la información esté accesible cuando se necesite. Además, la seguridad informática es un reto constante, ya que las amenazas digitales funcionan constantemente o evolucionan, mejor dicho, constantemente. O sea, tanto como la información se actualiza, pues también se actualiza esta. Por eso, las organizaciones deben estar actualizadas y tomar medidas continuas para mantener su seguridad. Por otro lado, nosotros también tenemos lo que viene siendo OWASP. ¿Qué es? Es un referente mundial en la seguridad web. Entonces, es una organización que proporciona lo que son las guías, las herramientas para hacer las buenas prácticas para mejorar la seguridad de las aplicaciones. Su objetivo es ayudar tanto a desarrolladores como a empresas a poder identificar cuáles son las vulnerabilidades y poder reducir el riesgo a que se sufran de estas. Es por esto que uno de sus aportes más importantes es el OWASP DOC 10, donde, o lo que nosotros encontramos aquí, es una lista de las vulnerabilidades más críticas en las aplicaciones web. Gracias a esto, se puede desarrollar aplicaciones mucho más seguras, confiables y fortalecer la protección de la información digital. Eso sería todo, gracias. Yo les voy a hablar acerca de los tipos de vulnerabilidad. Como número uno tenemos Broken Access Control. ¿Qué es? El Broken Access Control, control de acceso roto, ocurre cuando una aplicación no restringe correctamente lo que cada usuario puede hacer o ver. En otras palabras, un usuario puede acceder a información o acciones que no le corresponden. ¿Cómo se explota? Un atacante aprovecha fallos en la validación de permisos. Esto sucede cuando el sistema confía en el cliente, es decir, en el usuario, en lugar de verificar en el servidor. Técnicas comunes tenemos modificar enlaces, manipular parámetros como la ID del usuario, forzar navegación a páginas restringidas, cambiar roles manualmente. Como ejemplo, tenemos, supongamos que una aplicación con esta URL tenemos slash perfil user ID es igual a 100. El atacante cambia el ID a 101.
Si el sistema no valida permisos, puede ver datos de otro usuario. Como, como consecuencia tenemos el acceso de datos privados, la modificación de información, la eliminación de registros, la escalación de privilegios. ¿Cómo podemos prevenirlo? Validando permisos en el servidor, no solo en el frontend. Implementar control de acceso basado en roles, usar tokens seguros de sesión y aplicar el principio de mínimo privilegio. Como vulnerabilidad 2 tenemos la inyección, que es la vulnerabilidad inyección, es decir, inyección, ocurre cuando una aplicación no valida correctamente los datos de entrada y estos se interpretan como comandos. El caso más común es la inyección SQL. ¿Cómo se explota? El atacante introduce un código malicioso en campos de entrada, que luego se ejecuta en el sistema. En lugares comunes tenemos formularios de login, buscadores, parámetros en URL. Tenemos un ejemplo. Como consulta original podemos observar que nos dice select from usuarios, where, usuario, admin and contraseña. Y tenemos como contraseña 1, 2, 3, 4. El atacante escribe en el campo contraseña 1 es igual a 1. ¿Cómo podemos ver por consiguiente? Como consecuencia tenemos el acceso no autorizado, el robo de datos, es decir, usuarios y contraseñas, y la modificación o eliminación de base de datos. Control total del sistema. ¿Cómo prevenirlo? Usar consultas preparadas. Validar y sanitizar entradas. Evitar concatenar datos en consultas SQL. Implementar Object Relational Mapping. Tenemos vulnerabilidad and outdated components. ¿Qué es? La vulnerabilidad de componentes vulnerables y desactualizados ocurre cuando una aplicación utiliza librerías, frameworks o software con fallos de seguridad conocidos o versiones antiguas. Es muy común porque los desarrolladores usan herramientas externas como frameworks, librerías de terceros, plugins o dependencias. Si estas no se actualizan, pueden contener vulnerabilidades públicas. ¿Cómo se explota? Un atacante busca versiones vulnerables de componentes usados en la aplicación. ¿Cómo lo hacen? Identifican la tecnología, buscan las vulnerabilidades conocidas y ejecutan exploits ya existentes. Lo peligroso, muchas veces ni siquiera necesitan crear el ataque, ya existen herramientas listas. Como ejemplo tenemos el caso 1, una librería vulnerable. Una aplicación usa una versión antigua de un framework con fallos conocidos. El atacante usa un exploit público para ejecutar código en el servidor o obtener acceso al sistema. Como consecuencia tenemos la ejecución remota del código, acceso total al sistema, robo de información, caída del servicio. ¿Cómo prevenirlo? Manteniendo todas las dependencias autorizadas, eliminando componentes que no se usen, usando herramientas de análisis de dependencias, monitoreando las vulnerabilidades conocidas y aplicando parches de seguridad constantemente. Muchas gracias. Buenos días, profe y compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre el OWASP Top 10 en su edición 2026. Este es un tema muy importante dentro de la ciberseguridad porque muestra cuáles son las vulnerabilidades más comunes en aplicaciones web y cómo pueden ser explotadas por atacantes. Primero, ¿qué es OWASP? Es una organización internacional sin fines de lucro enfocada en seguridad de aplicaciones web. Su objetivo principal es ayudar a mejorar la seguridad del software y una de sus principales contribuciones es el OWASP Top 10. Este listado se basa en datos reales de ataques, por lo que refleja problemas que realmente están ocurriendo en el mundo. Tenemos la importancia. Este listado es importante porque muchas veces los desarrolladores cometen errores sin darse cuenta. Entonces OWASP puede ayudar a identificar esos errores y evitarlos. Además, muchas empresas usan este listado como referencia para auditorías de seguridad y buenas prácticas. Aquí tenemos el listado general, que son 10 vulnerabilidades principales. No es necesario memorizarlas, pero sí entenderlas, porque muchas aplicaciones actuales tienen estos problemas.
Ahora voy a explicar cada uno con ejemplos sencillos. Tenemos el Broken Access Control. Esta vulnerabilidad ocurre cuando un usuario puede acceder a información o funciones que no debería. Por ejemplo, si cambiando un número en la URL puedo ver la cuenta de otra persona. Esto es muy grave porque afecta directamente la privacidad y la seguridad de datos. En otras palabras, es como si cualquier persona pudiera entrar a tu cuenta sin permiso. Luego tenemos la Security Misconfiguration. Esto se refiere a sistemas mal configurados. Por ejemplo, dejar contraseñas por defecto, servicios abiertos o configuraciones inseguras. Un ejemplo sencillo sería como dejar la puerta de tu casa abierta sin darte cuenta. Los atacantes aprovechan estos errores porque son fáciles de explotar. Luego tenemos Software Supply Chain Failures. Esta vulnerabilidad tiene que ver con el uso de librerías o software externo. Hoy en día los desarrolladores no crean todo desde cero, sino que usan componentes de terceros. El problema es que si esas librerías tienen fallas, el sistema también quedaría vulnerable. Es como confiar en algo que no controlas completamente. Luego tenemos la Cryptographic Failures. Aquí hablando de errores en el uso del cifrado. Por ejemplo, guardar contraseñas en texto plano o usar algoritmos débiles. Esto es peligroso porque si alguien accede a la base de datos puede ver toda la información sin dificultad. Por eso es importante usar cifrado seguro. Seguimos con la inyección. Este es uno de los ataques más conocidos. Consiste en introducir código malicioso dentro del sistema, por ejemplo en formularios o campos de texto. Un caso típico es el SQL injection, donde el atacante manipula consultas a la base de datos. Esto puede permitir ver, modificar o borrar información. En otras palabras, es como engañar al sistema para que haga algo que no debería. Luego tenemos el Insecure Design. Esto ocurre cuando el sistema fue mal diseñado desde el inicio, es decir, no se pensó en la seguridad durante la etapa de desarrollo. Aunque el código está bien hecho, si el diseño es inseguro, el sistema seguirá siendo vulnerable. Como siguiente es la autenticación failures. Aquí hablamos de errores en el proceso de inicio de sesión, por ejemplo, contraseñas débiles o falta de verificación adicional como el doble factor. Esto facilita que los atacantes puedan robar cuentas. Es como tener una cerradura muy fácil de abrir. Como siguiente tenemos el Integrity Failures. Esta vulnerabilidad ocurre cuando los datos o el software pueden ser modificados sin control. Por ejemplo, descargar actualizaciones sin verificar su identidad. Esto puede permitir que se instale software malicioso sin que el usuario lo note. También tenemos el logging y monitoring. Si no hay registros ni monitoreo, es muy difícil detectar ataques. Es como si alguien entra a tu casa y no tienes cámaras ni alarmas. Esto hace que los problemas se detecten demasiado tarde. Luego vamos con el manejo de errores, que cuando un sistema muestra errores muy detallados puede dar información a los atacantes. Por ejemplo, mostrar rutas del sistema o código interno. Esto les da pista para explotar vulnerabilidades, por eso es importante manejar los errores de forma segura. Y como conclusión, tenemos que el OWASP es una herramienta muy importante para mejorar la seguridad en aplicaciones web y nos ayuda a entender los errores más comunes y cómo evitarlos. Además nos enseña que la seguridad no es algo opcional, sino algo que debe considerarse desde el inicio del desarrollo. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muy buenas tardes, ingeniero. Bueno, le voy a hablar sobre el taller que mandó, que en este caso son las herramientas y técnicas de reflexiones sobre el futuro de la seguridad.
Me tocó la persona 5 y la persona 4. Bien, comenzamos con la parte 1 de la persona 5. Las fallas criptográficas, anteriormente conocidas como exposiciones de datos, son sensibles. Esta categoría se centra en la protección de datos en reposo y en tránsito. Las causas son del uso de protocolos obsoletos o los algoritmos débiles. El impacto es el acceso no autorizado al P2 o PI, P2 capas, tarjetas de crédito y secretos del Estado. Mitigación: al implementar el AES 256 y el TLS 1.3 y técnicas de hashing como Argon 2. Las herramientas de seguridad dinámicas, DAST, para resumir, el OWASP o WASP-ZAP, escáner gratuito de código abierto, ideal para encontrar vulnerabilidades en aplicaciones en tiempo de ejecución. El Bullseye, el estándar de la industria para pruebas de penetración manual y escaneos avanzados de la vulnerabilidad de red. Y la eficacia, que permite identificar fallas de configuración y lógica de negocios en el análisis estático que no pueden ver. El análisis estático y el SAC. SonarQube es el SAST, que es la inspección del código fuente en una búsqueda de errores de seguridad y malas prácticas antes de que el software se compile. Y el SNIC, SCA, detecta automáticamente vulnerabilidades en librerías de terceros y dependencias de código abierto. Muy bien, vamos por la persona 6. El ROI de la seguridad temprana. El impacto de la automatización. Las organizaciones utilizan IA y automatización para la seguridad extensivamente, como sugiere el QASM. Reduce drásticamente los costos de recuperación ante incidentes según los datos de IBM 2025. Y detectar una falla en el diseño es 100 veces más barato que agarrarla de una producción. Los pilares de la conclusión: la cultura Shift Left, integrar la seguridad desde la primera línea del código, no como un paso final. La responsabilidad compartida. La seguridad es una tarea de desarrolladores, arquitectos y gerentes, no solo del equipo de seguridad. La educación continua. El panorama de amenazas cambia a diario. El entrenamiento constante es la mejor defensa. Y bueno, para una reflexión final, la seguridad no es el producto que se compara, es un proceso en el que se vive.